Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, una vez más estamos aquí en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de que conozcas tus derechos, pero también ponernos al día con distintos temas de política pública en un formato mucho más ameno, en un formato también más inmediato y que tiene que ver con todo lo que está pasando. Queríamos hablar hoy de dos polos que hemos estado siguiéndoles el rastro de alguna manera en los distintos episodios, que lo estamos viendo todos los días, que hoy está saturando nuestras redes, y que es esa relación entre la gobernanza y el vacilón. Todo este tema que tiene que ver con la distracción mediática, reconociendo que ciertamente los medios, las relaciones públicas, la imagen que se proyecta es parte de la estrategia de poder, pero también es parte de un proceso en que una nueva administración es reconocida pues públicamente por la gente en el país, pero que también puede servir no necesariamente para anunciar lo que se quiere hacer, para anunciar lo que se está haciendo, para dar a conocer la plataforma del gobierno o cómo va el progreso, o incluso para rendir cuentas, sino para desviar la mirada. Y esto tiene que ver en términos muy concretos en estos pasados días con lo que ha estado pasando desde Pascua, con el apagón, con las fotos que tienen que ver con cualquier otra cosa que no es necesariamente con el gobierno, ¿verdad? Como se ha dicho, que tiene que ver con apariciones en distintos medios que no necesariamente son los medios tradicionales de noticias, que tiene que ver en los últimos días con lo que han sido unas vistas muy candentes, con unos señalamientos muy serios hacia una persona nominada en el gabinete para nada más y nada menos que la posición de secretaria de Estado, y el surgimiento de este episodio de un podcast que nos ha dado mucho que reír, y que es el podcast de la gobernadora de Todo Menos Política, donde entrevista a su esposo Jovín y se dan unos intercambios que por un lado nos hacen reír, pero por otro lado traen el cuestionamiento de qué realmente se quiere hablar, cuál es el espacio que queremos ocupar. Y antes de abrir el espacio a las compañeras para que nos presentemos, para que hagamos comentarios iniciales, yo quería decir, ¿verdad?, que ciertamente el espacio, aquí no estamos hablando sobre si la gobernadora en su carácter personal tiene o no derecho a hacer expresiones, si la gobernadora tiene derecho a una vida personal. Aquí no estamos poniendo en tela de juicio ese derecho a la familia, al revés, lo defendemos, lo hemos defendido públicamente, lo seguiremos defendiendo. Se trata del asunto de la gobernanza. Y para definir el espacio en el que se da esta conversación que vamos a tener, es ciertamente cuál es el trabajo para el cual se contrata, y se contrata a través del proceso electoral, a ese gobernante, a esa persona que viene a encabezar la administración del país, y qué es lo que esperamos de la conducta de quien contratamos mientras hace su trabajo. Y esto pensarlo, ¿verdad? Yo soy muy enemiga de cuando la gente trata de simplificar así las cosas, pero ciertamente es alguien que está haciendo un trabajo. El presidente del Senado está haciendo un trabajo, y la vez pasada hablábamos de sus expresiones y de su libertad de expresión. Así que es importante que para esta conversación separemos ese lado personal y hagamos, oigan, como si se tratara una evaluación de empleo, como si se tratara literalmente de qué es lo que significa, sobre todo cuando se trata posiblemente del trabajo más importante en el país, que es el trabajo de administrar el país. Así que vamos a presentarnos y primeros comentarios sobre gobernanza y vacilón. ¿Quién quiere? Verónica Rivera, ¿tú quieres? Yo soy Verónica Rivera Torres del programa Derecho a tu Casa de Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Y qué dices inicialmente? Lo primero que pienso escuchándote es que hace no tanto estábamos pensando que podíamos rescatar de estos primeros 100 días de gobierno y no encontrábamos muchas cosas de sustancia. Y yo creo que si le preguntáramos a las personas qué recuerdan de esos primeros 100 días, ciertamente van a pensar en lo que ese resumen que tú acabas de hacer, ¿verdad? Van a pensar en las comisiones totales que se han tenido que hacer, que no ha sido una, van dos. O sea, que eso es algo que no se había visto. Y todavía el gabinete constitucional no está conformado, y creo que van a recordar Verónica, y es importante que la gente sepa de qué se trata el gabinete constitucional, si lo podemos hablar, sí, ¿verdad? Que es ese orden de sucesión. Ese orden de sucesión, y son los puestos que nuestra constitución establece que tienen que existir para operar un gobierno, ¿verdad? Entre ellos está
el del Departamento de Justicia. Entonces, eso todavía no se ha dado, la del Departamento de Estado no se ha dado. Que es la segunda en Y derecho, es técnicamente una sería vicegobernadora. la segunda. Entonces, creo que de eso es de lo que la gente pudiera hablar, ¿no? Y ciertamente, mientras se estaba dando esa comisión total, en la que se estaba develando muchas irregularidades en el proceso de, ¿verdad?, de cumplir con la obligación tributaria de la nominada al Departamento de Estado, pues entonces nos anuncian que venía el podcast, ¿verdad? Una nueva edición del podcast de la gobernadora. O sea, que es bastante burdo y evidente que nos están dando mucho baile y botella porque no hay mucha más sustancia, y eso es lo que es preocupante. Pero afortunadamente creo que mucha gente se ha dado cuenta de eso también, ¿verdad? La reacción popular ha sido una reacción muy iluminada en términos de las intenciones detrás de tener a una gobernadora exponiendo su intimidad de la forma en que se hizo. Así que creo que también eso es algo para rescatar en esos primeros 100 días de gobierno. Claro, Verónica. Bueno, yo soy Verónica González. Iba a decir, yo me acuerdo, algo de sustancia, yo me acuerdo viendo la palguera, pero por un segundo dudé, ¿eso fue este año? Porque se siente que Pero eso es no fue hace importante. tiempo. Pero es importante y no es un disloque accidental. Yo creo que de eso se trata también. Sí, se siente, estos primeros 4 meses del año han durado un cuatrenio. Probablemente, y parte, o sea, y es en tanto a nivel federal y a nivel local nos siguen llegando noticias, y cosas que se salen de lo usual, ¿no? Creo que todos tenemos una visión de verdad de cómo corren los primeros años, cuáles son las controversias que normalmente vemos, qué es lo que pasa. Algunos son más tranquilos que otros. Este ha sido candente de muchas formas, cosas claramente que están fuera del control de la gobernadora, todo lo que está haciendo Trump, ¿verdad? Y que le afecta a ella. Y las cosas que están pasando aquí, por sus decisiones, por las personas que está escogiendo, porque es lo único que realmente, ¿verdad?, más allá de eso de la parguera que pensé, que de lo que podemos hablar. En un episodio anterior hablamos como parecía que no había realmente un plan. Había una campaña para ganar la gobernación, no había un plan para correr el gobierno, no habían cuál era esas primeras 100 leyes que queríamos aprobar o ese primer mensaje que queríamos llevar, y eso no estaba. Así lo que tenemos es el caos. Y ese caos entonces te le añaden pues algo que a la gobernadora históricamente le ha funcionado muy bien para llegar a su público. Yo creo que hay mucha gente que siente, más allá de, ¿verdad?, de sus posiciones, como que cierta afinidad por la personalidad de la gobernadora. Parece una persona alegre, parece una persona vivaracha, para una persona cercana al pueblo. Que lo sea realmente o no, pues yo no la conozco, no lo sé. Pero sí es que ella se presenta, ¿no? Y eso es una carta que ella le ha jugado bien en el pasado y parece que está recurriendo a ella constantemente a falta de otras cosas. Esto no es sostenible todo el año. Claro. Glory. Bueno, pues saludos a todos. Yo soy Gloria Meléndez Mulero, abogada del programa de apoderamiento legal. Y yo creo que en estos días, y lo que puedo rescatar de este primer tiempo, además de lo que han dicho las compañeras, es el asunto de la traición a comunidades, ¿verdad? De comunidades que se han sentido traicionadas por las acciones de la gobernadora, comunidades que pensaron durante el tiempo de campaña que iban a tener, ¿verdad?, el apoyo de la gobernadora para mínimamente no quitarle derechos. Sin embargo, inmediatamente y antes de que el presidente hubiera dicho algo, pues acá hubo un cumplimiento con cosas que no se habían pedido, ¿verdad? Y entiéndase pues las intervenciones con la comunidad migrante y particularmente con la aprobación del PS01 y el proyecto de libertad religiosa, ¿verdad? Todo ese proceso que está hecho y que está diseñado para que las comunidades migrantes sean y la cooperación con las agencias federales para que sacar gente de migrantes de Puerto Rico y para aprobar un proyecto que está claramente dedicado a que las personas de la comunidad LGBTQI+ y otras puedan ser discriminadas de forma legal. ¿Qué va a pasar con eso? Está por verse, pero yo creo que es una de las cosas que rescatamos de estos primeros 100 días y que han seguido, ¿verdad? Han sido seguidas por algún tipo de photoshooting o algún tipo de video, de acción, de algo en las redes que distrae de lo terrible, de lo doloroso que estas acciones gubernamentales pueden ser para ciertas comunidades.
Totalmente de acuerdo, Gloria. Y escuchando a González, coincido con el análisis de todas, pero sobre todo que un poco se siente que todavía estamos en el día antes de las elecciones y que esto ha sido una gran campaña. Y cuando ustedes se ponen a pensar o nos ponemos a pensar en el proceso de la campaña electoral y su proceso incluso de campaña electoral en particular, pero para todos los candidatos siempre es igual. Muchos jangueos, en el caso de ella Ford Track, Canam, aquel billboard gigante del bellaqueo, no sé si ustedes recuerdan, de la fiesta de reggaetón que sorprendió a mucha gente, atravesado de momento por un chisme familiar o por un drama familiar o por un ataque injustificado que se hace a su familia. En el caso de ella, pues fue el proceso de lo del embarazo y entonces matizado por algún señalamiento de irregularidad. Y es ese proceso de campaña donde literalmente ese candidato, esa candidata está pivoteando continuamente entre tengo que vender una imagen carismática de vacilón, de jangueo, de la campaña, de la comparsa, de que vamos barriendo. Ese mensaje que era ¿verdad? Esa consigna de ellos, vamos a barrer. Y eso ha sido, ¿no? Porque, como dice Verónica, eso a la gente le gusta, el vacilón es una idea que se compara o que se relaciona con el pueblo, con lo liviano, ¿verdad? Por no simplificar lo que el pueblo necesita, con lo liviano. Y entonces, pues, el drama familiar y el drama de corrupción y nos permite, para el proceso de campaña, mantenernos llanitos en las propuestas. Y los compromisos de plataforma de todos los partidos son tradicionalmente llanitos en contenido. ¿Por qué? Porque van a depender de qué pasa cuando ganemos, si el gobierno es compartido, cuáles son los acuerdos que se hacen, cuáles son los recursos que tenemos cuando lleguemos allá. Pero ella ni siquiera tuvo que hacer eso. Aquí lo que vimos aquella plataforma, y se acuerda cuando discutimos aquí en temas de derechos, y fuimos por las plataformas de todos los partidos, y cuando paramos en esta decíamos, ni siquiera se menciona el tema de vivienda, ni siquiera se menciona el temas medulares, ¿verdad? Y si se dan cuenta, llevamos 4 meses, y aquí temas que no han sido punto, ¿verdad?, de discusión pública y que históricamente lo son, temas laborales, temas de educación de las escuelas públicas han brillado por su ausencia, temas de salud, más allá de los revoluces que hubo cuando el proceso de confirmación del secretario de Salud, Víctor Ramos. Los temas importantes siguen estando relegados y seguimos en lo llanito, y la pregunta es ¿cuán sostenible es? A mí me preocupa, ¿verdad?, la inversión que se hace con seguir vendiendo una imagen carismática de la gobernadora que depende de lo que a la gente le guste de ella, porque literalmente tiene una fecha de expiración y es cuando los huevos se empiecen a poner a peseta, ¿verdad? Bueno, o a 2 pesos. Bueno, a 2 pesos. Cuando los huevos se empiecen a poner a 2 pesos. Y me preocupa que eso literalmente tenga un reloj ya marcando las horas en contra y que sea literalmente con los huracanes. Dicho eso, en este ambiente, y tengo que decir que el video de Jovín iba a salir el día del apagón y que se atrasó. Si no me equivoco, se atrasó. Y sabrá Dios qué peor tiempo, ¿verdad?, que ayer mismo las vistas de confirmación. Así que, y empecemos entonces desde ahí. Se dan las vistas de confirmación de una candidata, Verónica Ferrajoli, quien está unida en matrimonio a Francisco Domenech, quien tiene mucho poder dentro del gobierno, y las vistas empiezan a revelar asuntos medulares, por ejemplo, sobre 3 años sin rendir planillas, ¿verdad? Como dijo el secretario de Hacienda, un conflicto de interés entre la compañía de cabilderos donde está su esposo Francisco Domenech, Policy Tank, y el gobierno, donde ella tiene una participación en ese dinero, el hecho de que ella cobró del Colegio de Médicos mientras trabajaba en la oficina de Jennifer González como empleada a tiempo completo, y todos estos señalamientos que empiezan a salir y que de momento dan paso a unas vistas, y quiero hablar un poco de eso, pero que hoy, cuando estamos grabando esto, se ha resumido en una campaña mediática de una candidata, de una nominada, diciendo, eso es machismo, de un secretario, de un presidente del Senado diciendo con toda la intención posible, aquí no discriminamos a las sobrevivientes de violencia doméstica, en un Buenos Días Puerto Rico. Y número 3, la gobernadora diciendo no hay ninguna razón para que esta persona sea confirmada más allá de cosas personalistas. Sí. Así que, ¿qué parece? Pero eso tiene efectos muy concretos. Estamos hablando de la vicegobernadora. Sí. Estamos hablando literalmente de la persona que se queda como gobernadora interina, y ya la vimos durante el apagón. Algo que está en este proceso. De resumen que hiciste, algo que faltó y que creo que a mí me resultó interesante, es que estaban tratando de resolver si había o no un conflicto en que Francisco Domenech estuviera en el gobierno
con el puesto que tenía y ella, ¿verdad? Y ella lo que dijo fue que no había conflicto porque ella se estaba inhibiendo de todos los asuntos que tuviera que ver con el esposo. Entonces, si ella está diciendo eso, ella lo que está admitiendo es que el conflicto es real, porque si no hubiera conflicto no se tendría que inhibir. Y la pregunta es, ¿cómo va ella a ser una secretaria de Estado que se inhibe de los asuntos con los que trabaja el secretario de la Gobernación? Es imposible. Y el empeño que tienen de continuar empujando, ¿verdad? Ese doble trabajo, tanto el de él como el de ella, y tratar de reconciliar que no hay conflicto, que todo está bien, de verdad me parece una cosa que no solamente absurda, sino sospechosa, en el sentido de que uno dice, pero ven acá, ¿cuál es el empeño? Pues, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué no decir, bueno, yo puedo trabajar desde otro frente, como ella misma dijo? Ella dijo, y por eso es que es tan importante escuchar estas vistas, ella dijo que ella pudo haberse quedado trabajando fuera del gobierno y que fuera del gobierno no le iban a estar pendientes a tantas cosas como están pendientes al ella aceptar un rol público. Por lo tanto, literalmente lo que nos dice es, yo estoy haciendo casi un favor porque yo pudiera trabajar con el gobierno fuera y no tendría que estar rindiendo estas contestaciones y todo eso, y eso demuestra una falla de carácter bien importante, ¿verdad? Sobre todo lo que está relacionado con esta candidatura. Porque una cosa es no pagar planillas, pero luego decir que las quiso llenar en un día y pagó $40,000 porque de momento despertó y dijo, ay, déjame entrar a ver dónde están mis planillas, cuando sabemos que en realidad lo que había eran conversaciones para ya nombrarla a un puesto en el gobierno. Así que de momento yo creo que ahí se acordó y dijo, oye, ¿y las planillas que yo estaban pendientes de presentarse se habrán presentado? Y se asustó tanto que mandó $40,000 ahí en el pago. La hizo ella misma. Eso habla mucho de lo que sucedió. Y que se empeñe en tratar de coger el pelo, ¿verdad? De tomar del pelo a la gente. Y pues yo creo que nada, yo lo que vuelvo a decir es que yo sí creo que las personas, aunque es verdad que hay muchos intentos de confundirnos, ¿verdad? Y de desviar la atención. Yo creo que, sinceramente, yo no creo que esté funcionando. Lo que sí es que es nuestra gobernadora, entonces la gente está un poco como que, eso es lo que hay. Y la gente de lo que habla es como que, bueno, vamos a esperar 4 años más. Pero no veo a nadie diciendo como, no, ella tiene razón, está bien, ella puede... No, la gente no está en esas. Por lo menos eso no es lo que yo veo cuando me conecto a los lives y veo los comentarios. Gente que incluso votó por ella. Así que eso, pero en el caso particular de la nominación a la secretaria de Estado, hay tantas cosas que se pueden decir solamente de eso, incluyendo la reacción de los que van a votarle en contra, como el presidente del Senado, que sabemos que no le importa. O sea, alguien estaba comentando en estos días de que el presidente ha obstruido dar información sobre sus finanzas durante todo el tiempo que ha ocupado un puesto político. O sea, en términos de dónde sale la fuente de ingresos del presidente del Senado, siempre se ha cuestionado y él nunca ha querido dar la información de cómo es que tiene tantos caballos, cómo es que tiene tantos vehículos, nunca. Así que esta cuestión de la transparencia, que se utilice en algunos momentos y en otros no, pues definitivamente sabemos que ahí adentro, y cuando digo adentro hablo de las interioridades de quienes están gobernando, hay unas disputas que no tienen nada que ver con lo que nos dicen públicamente. No es por transparencia, no es porque es imposible que tengamos una secretaria de Estado que evada contribuciones. Sabemos que no es por eso, pero una verdad no quita la otra. Sigue siendo una nominada que no llenó planillas por 3 años. Se nos irá el próximo mes en esto. Llegaremos al verano sin un gabinete confirmado. Bueno, ¿cómo va la cosa? A mí me parece que número uno, que esto se ha dilatado muchísimo y que falta gente. Así que a mí no me sorprendería que se extendiera. O sea, ya abril se acabó. Y no me sorprendería que se extendiera más tiempo y que lleguemos al verano y se acabe el primer semestre sin que tengamos un gabinete completo. Y un poco que la gente entienda, ¿verdad? Porque discutir esto aquí son esas repercusiones en términos literalmente de política pública, de cómo se administra el país, de cómo se corre el país, pero también que esa cuestión carismática, cuando tú dices no le está funcionando, también el problema es que es ella. No, esa frisa no da para cubrir a más nadie. Uh-huh. Lo vimos con el secretario de Recursos Naturales.
Lo vimos con los demás nombramientos, los demás que le ha pasado, ¿no? Ella trata de cobijar a otra gente con eso, pero no necesariamente. Y Rivera Schatz dio una expresión que a mí como me sacudió, es simple, pero él dijo esta mañana en radio, o escribió, que él yo apoyo a la gobernadora, pero apoyarla no es complacerla. Uh-huh. Y un poco te habla, ¿verdad?, de ese juego de poder tan importante que hay ahí. La preocupación también de qué es lo que pasa si viene un desastre, por ejemplo, quién va a tomar las decisiones, quién va a establecer ya de por sí con un gabinete hecho esa agenda de política pública de lo que va a ser el plan de los próximos meses. Pero un tema que a mí me persigue, y creo que eso lo había traído a González los otros días en la oficina, mientras todo esto está pasando, está corriendo el reloj en contra de la aprobación de nuestro presupuesto. Uh-huh. ¿Qué está pasando con el presupuesto? ¿Quién ha escuchado algo sobre el presupuesto? Pero sí, por lo bajito salió que la Junta no le gusta. La Junta de Control Fiscal no le gusta. Que la Junta quiere más recortes al presupuesto. ¿Y dónde está eso? Porque eso no está en primera plana, porque eso no es un tema, porque eso no está en la legislatura, ¿dónde están las vistas? Eso es bien importante. Yo creo, a veces me da la sensación de que quienes están gobernando, lo que de verdad están esperando es que todo se rompa, y como que sienten como que eso es un tsunami que nadie va a poder detener, y están bien claros de eso. Entonces como que no tienen ningún interés de verdad meter mano, o sea, como que trabajar, tratar de encontrar dónde es que están las fracturas, cómo enmendarlas, como que yo siento que están bien conformados y como bien quitados, como que esto no hay quien lo arregle, y nos han dejado completamente a la deriva. Claro. En situaciones así. Oye, que en su defensa, esto no hay por dónde meterle mano. Aquí tenemos una crisis de décadas, o sea, arreglar esto no va a ser fácil, pero si cuando no asume un rol, un puesto político, porque está diciendo que quiere asumirlo, no podemos esconder la cabeza abajo de la tierra ahora. Ellos hablan como si ellos no hubieran querido ser allí, pues si usted llevan una vida entera, muchos de ellos siendo legisladores, y hablan como ay, esto es algo que me cayó en la falda. No, que usted cabildió, o sea, que usted hizo campaña política, que usted buscó fondos para estar en la prensa, que usted buscó estar ahí, y de momento ahora es como que, bueno, pero es que esto está bien chaval. Sí, pero a la misma vez es un partido que lleva ya 10 años en el poder, que va a estar 3-4 años consecutivos, ¿verdad? Han sido diferentes personas las que han estado al frente durante estos 10 años, pero es la misma institución, ¿verdad? Así que, ¿cómo es que estamos hablando de décadas? Por lo menos una de esas décadas tienes que quitársela porque te ha tocado a ti. Y durante esas 2 décadas, de esa década, la gobernadora ha estado en altos puestos en el gobierno, a puestos de tomar decisiones. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha resuelto? Y mientras estos juegos de poder se siguen dando, mientras esta quitadera sigue ocurriendo, mientras el baile, la botella y la baraja siguen dominando esta discusión, vemos cómo la vida de la gente, bien concretamente, se está viendo bien afectada. Y de camino para acá, antes de llegar acá, Verónica y yo estábamos discutiendo de una actividad que tuvimos y participamos ayer en la montaña, y de el sufrimiento que está teniendo la gente. Y tú me contabas de la precariedad. Una precariedad, una pobreza muy grande, pero bien grande, unas dificultades de transportación que ya venían de décadas y que con la pandemia se arreciaron, y ahora no hay ni siquiera piscicorre. Entonces la gente está viviendo en los campos, en espacios bien aislados y bien distantes, sin tener espacios y forma de llegar ni siquiera a su pueblo. Así que cuando vemos, por ejemplo, que la provisión de servicios, particularmente aquellos de salud mental, están en área metro o en las ciudades, Caguas, Ponce, San Juan, Carolina, Bayamón, están concentradas en esos espacios, y tiene gente viviendo en áreas bien remotas que no puede acceder a los servicios. Cuán abandonado está el país, ¿verdad? Cuán abandonado está el país. Y hablábamos de la diferencia de la pobreza urbana, de la pobreza rural, y de cómo seguimos dejando que esto se desmorone, ¿verdad? Pero ese desmoronamiento es gente que está viviendo, que está sufriendo y que no encuentra por dónde echar para adelante. Es niñez que está también abandonada, así que... Sí, mira, a mí el mecanismo de la comisión total, ¿verdad? Que lo que busca es hacer un cuerpo investigativo, con poder investigativo, con un proceso de rendición de cuentas antes de tomar esas decisiones colegiadas en la legislatura. A mí me parece
y veo los recursos que se invierten en este tipo de cosas. Y pienso también en la manera en que hemos visto no solamente los anuncios de que la precariedad viene por ahí, sino que literalmente estamos ya viendo concretamente recortes de fondos. En la semana pasada hablábamos en medio de esta carta que circuló HUD a los administradores de vivienda pública o administradores de programas de vivienda, debo corregir, diciendo que actúen como si HUD no les va a renovar lo que son los vales de emergencia para vivienda. Estos son los vales para personas en proceso de quedarse sin hogar o quedan ya sin hogar. Y estos son los vouchers que permiten, los vales que permiten lo que es la prevención y lo que es la relocalización rápida de sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros grupos. Aquí ese tema no se está hablando. Ya HUD envió la carta. Y si HUD dice que no se van, que actúen como si no se van a renovar, es porque la posibilidad enorme es que no se van a renovar. Estamos hablando de 60,000 personas a lo largo de todo Estados Unidos que dependen de esos vouchers particulares. Pero se está hablando también de una reformulación de Sección 8, donde ya Trump en las pasadas semanas ha ido adelantando que su modelo es que Sección 8 no dependa del gobierno federal, sino que dependa de los estados, igual que propone para FEMA. Y esto tiene consecuencias bien cercanas. Yo creo que la gobernadora no quiere estar metida todo el tiempo en esta ciclo de vacilón, agresión, reparación de la agresión, algún anuncio cosmético muchas veces. Y que es un ciclo, ¿no? Pero a veces pienso que es una encerrona y que es la encerrona de precisamente no tener una plataforma, no tener una estrategia de qué vamos a hacer con estas circunstancias que podemos consignar todos que cambiaron. Pero ya 4 meses, si son suficientes para nombrar 2 comisiones totales e invertir estos recursos, podrían ser suficientes para que se den vista sobre estos temas colegiadas, donde los legisladores traigan personas expertas y los legisladores tengan que conversar sobre estos temas y que ella esté ahí. Nada impide que ella esté ahí. Porque de lo contrario, ¿verdad? Como nos vaticinaba un legislador, estos próximos meses van a ser meses de miseria de verdad. De verdad. Estamos hablando de un potencial, y cuando digo cierre, ¿verdad? Una restricción, estoy hablando en términos de Trump, estamos hablando de una restricción o un cierre de servicios de Head Start. Estamos hablando de una restricción de lo que son los Emergency Housing Vouchers. Una restricción de otro tipo de subvención que los maneja el Departamento de Familia, que son los Emergency Solution Grants, que también llegan a los municipios. Estamos hablando de un aumento de rentas de vivienda pública con unas tablas nuevas que se estuvo discutiendo y que gracias al trabajo investigativo de Rayos X, donde nos sumaron, se logró detener, pero detener temporalmente porque es una reglamentación de hace 2 años que no justo venía a decir que es que te enteraste ahora que eso existía. Es decir, pensando en lo que nosotras trabajamos, que es vivienda, se ve bien apretado el proceso. Y hay mucha gente que está empezando a subir. Y yo creo que en medio de todo lo que está pasando, y esto nadie le está pidiendo una pausa. Ayer escuchaba un programa de análisis político y había unos comentaristas y todo el mundo decía que le parecía bien el podcast porque la gobernadora tenía derecho a su familia y a enamorarse y ese vínculo. Claro que lo tiene, pero mientras no está haciendo lo demás, se siente como una ofensa. Claro que lo tiene, pero mientras no está pasando lo demás, es una ofensa. Dicho eso, yo creo que cobraría mucho más seriedad sin tener que cancelar todo lo demás, sin tener que cancelar el vacilón, ¿sabes? O sin tener que cambiar incluso su personalidad, que hubiesen espacios para discutir estos temas de manera pública. Yo creo que espacios como la Comisión Total, ayer yo lo pensaba. ¿Cuándo fue la última vez que se le dio este espacio a temas bien serios? No a partir de un proyecto de ley, sino a través de un reto de país. Porque esto va a pasar, esto está pasando ya. Esto no va a dejar de pasar porque corramos Canam, esto no va a dejar de pasar porque Jovín maulle en el podcast. Esto está pasando en presente. Y no es sostenible. No es sostenible porque estamos hablando, como hablábamos hace muchos años atrás, de políticas de hambre. Para mí, que no estemos hablando de un presupuesto, cuando ya se está hablando que la Universidad de Puerto Rico no va a tener dinero para operar el semestre que viene como la conocemos, y estamos hablando de aquí a 3 meses, es una crisis. ¿Una catástrofe? Una catástrofe. Es una catástrofe de país. Y lo traigo, ¿verdad? Por la seriedad y la urgencia que trae, y esa es la distancia grande entre gobernanza y vacilón. ¿Puede haber vacilón en la gobernanza? Claro que puede haber vacilón en la gobernanza. ¿Puede haber gobernanza con vacilón? Claro que puede haber gobernanza con vacilón.
Pero la gobernanza no tiene intercambio, no tiene un facsímil razonable, no se sustituye con un podcast, no se sustituye con un trabajo de redes sociales, no se sustituye con una gobernadora que de momento que es chévere que se atreve a decir X o Y cosas, o con un performance de vistas públicas donde un senador con mayor jerarquía le grita a una senadora en su mismo partido y la humilla públicamente. No se sustituye así, sobre todo porque el país en esta coyuntura no da más. Yo detesto cuando la gente saca el verano del 2019 como esta amenaza, ¿verdad? Porque suena mucho cuando antes se decía la huelga general, pues verano 2019. Pero la realidad es que el verano 2019 surge cuando la gente se empieza a hastiar de que sus necesidades básicas como gasolina, medicina, agua, la funeraria para el muerto no aparecían y todo era vacilón. Y eso fue, más que el insulto del chat, es la gente, estos tienen el tiempo para vacilar y mi familia se está muriendo de hambre o se murió de hambre o alguien no me contó o me quedé sin techo. Y eso es porque es finito. Sin gobernanza hay caos. Y el caos provoca para un lado o para otro transformación. En condiciones de mayor precariedad uno nunca sabe para qué dirección va esa transformación, ¿verdad? Y quiero decirlo porque en este caos los que capitalizan son literalmente la gente que sigue haciendo millones. Capitaliza la gente que sigue especulando desde dentro y fuera del gobierno, o a veces con una patita adentro y una patita atrás, o con un bolsillo adentro y un bolsillito atrás, afuera. Y siguen capitalizando los grupos conservadores, porque la naturaleza aborrece el vacío. Y cuando la gente se harta del vacilón, su instinto se va a mover al área más conservadora. Y eso es un peligro para quienes defendemos los derechos humanos. ¿Quién quiere decir algo más? Yo quería decir que el hecho de que hay unas cosas que me preocuparon mucho con este último apagón. Una tiene que ver que se empezó a normalizar de que en verano en efecto van a empezar a haber apagones, porque no sé si se fijaron que cada vez que tenían una oportunidad decía, porque no, esto no es lo que va a pasar en verano, es que o en verano va a pasar tal cosa, y de momento tenemos funcionarios del gobierno validando lo que se ha venido diciendo desde afuera de que en verano va a venir apagones, y eso lo conecto con que la reacción de que ella tuviera que venir de sus vacaciones, que también no la habían querido ocultar diciendo que había salido por asuntos personales y eran unas vacaciones, tuvo que regresar por lo que tú acabas de decir, Ariadna. Es evidente que hay una conexión en la furia y que la gente salga a la calle cuando se da cuenta de la precariedad de los servicios básicos. Y creo que parte también tal vez de esa apatía que tienen muchos de los que nos están gobernando es que saben que la cosa va a apretar a un nivel que es posible que de momento la gente salga de nuevo a la calle a pedir pues lo que sea que pueda pedir en ese momento. Y eso pues dentro de todo debería servirnos a los que estamos del lado de acá, que nos quedamos a oscuras y que lo único que a veces tenemos es una cacerola para salir así en el patio, pues tal vez nos debe de servir, ¿verdad?, de preparación y de incentivo a organizarnos, porque ciertamente ellos saben que es posible. Y la prueba es esa, ella regresó, ¿verdad?, ante el fracaso de la Secretaría de Estado para tranquilizar las almas de quienes no teníamos electricidad, regresó para hacer el performance, ¿verdad?, de la gobernadora que renuncia a sus vacaciones porque su gente está sin electricidad, pero lo que viene por ahí evidentemente va a ser mucho peor, y eso sumado a todo lo otro, o sea, vamos a estar a oscuras mientras todo esto esté pasando. Así que yo creo que nosotros nos tenemos que ir preparando para salir a la calle, y ellos pues, no sé, que nos esperen. Glory, que nos esperen. Yo creo que con eso podemos cerrar este espacio. Siempre agradecida a Webnético, agradecida a Wilton Valga por su paciencia, por su cariño, su ternura y porque nos tiene aquí, aunque no quiera salir en nuestras fotos oficiales del podcast. Me dijeron que no maullara en este espacio. Así que no voy a maullar. Gracias. Seguimos.